buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí, volvemos otra vez con los consultorios después de unos días de vacaciones. Ya sabéis que terminamos el año haciendo casi consultorio diario. Hemos estado unos días pues preparando otras cosas y arrancamos otra vez con los consultorios. Para participar, pues súper sencillo, simplemente me dejáis vuestra consulta aquí abajo en la cajita de comentarios y yo todas las semanas voy seleccionando las preguntas que van acorde al tema semanal y las preguntas pues que no han salido o que pueden ayudar a más gente. Ya sabéis que ayudáis muchísimo suscribiéndose al canal y para todo lo demás pues ya estamos aquí activos. Hoy la consulta viene de Andrés, que además es miembro del canal, y nos dice: buenos días Juanma, si troto y camino, ¿se logran igualmente la adaptación? Es que se me suben las pulsaciones y debo caminar para que bajen de nuevo. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta de Andrés viene a raíz de un vídeo que hablábamos sobre los beneficios del entrenamiento aeróbico. ¿Qué hablábamos en ese vídeo? Pues las ventajas que tenía el hacer los entrenamientos de base aeróbicos, los entrenamientos quemagrasas o el correr a pocas pulsaciones. Una de las principales características que hemos estado trabajando con el método ucraniano para las 12 horas de Barcelona ha sido potenciar mucho y trabajar mucho esta zona. Y al final, ¿qué hemos obtenido? Pues el resultado que visteis en Barcelona y en toda la preparación. Es decir, a pesar de preparar siempre o de entrenar siempre a pocas pulsaciones en la zona 2, obtuvimos mejoras tanto en carreras cortas de sprint trail y media maratón como en pruebas de larga distancia. Es decir, conseguimos mejorar nuestro nivel de forma física en general. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona empieza con este método? En función del nivel de base o de la experiencia con otros deportes que tenga el corredor, uno de los principales problemas de trabajar en la zona 2 es que muchas veces el ritmo al que se corre es excesivamente lento. Y cuando me refiero lento, pues muchas veces es por encima de los 7 minutos el kilómetro. Aquí se suelen juntar dos cosas. Lo primero, pues la falta de actividad física de este deportista. Normalmente es gente que viene después de estar mucho tiempo pues o lesionada o parada o que nunca ha hecho deporte de manera regular. Y segundo factor que muchas veces coincide pero otras no, el tema del peso o sobrepeso. Al final, el estar pasados unos pocos o unos muchos kilos de más sube muchísimo las pulsaciones. De hecho, cuando entrenamos, por ejemplo, con Iván o con algunos corredores del equipo, yo les decía, es que está llegando un momento en tu preparación en el que te va a salir más rentable bajar un poco de peso y cuidar la alimentación que entrenar más días, más kilómetros o más horas. Es decir, está claro que si al final haces mucho ejercicio, pues por norma general sueles bajar de peso, pero eso no siempre es así. Yo, por ejemplo, he pasado de entrenar 70 kilómetros a la semana a entrenar 200 y luego volver a bajar a 70, 60, 50 kilómetros y más o menos siempre tengo el peso estable. ¿Qué pasa? Pues que simplemente cuando hago muchos kilómetros, por norma general, como muchísimo. Cuando hago menos kilómetros, como menos. Aunque sí que es cierto que yo siempre pues hago todos los días mínimo una hora, o de bici, o de correr, etc. Pero si no controlas la alimentación, el peso es muy difícil de que baje. Es decir, al final, para que el peso baje y bajen también las pulsaciones, que sería una gran ayuda, pues simplemente controlar un poco la alimentación y hacer ejercicio. Ahora, volviendo al tema que me preguntabas,
¿qué soluciones podemos plantearnos para este tipo de personas? Que sobre todo, claro, aquí estamos hablando en llano, pero si ya empezamos a meter entrenamientos con algún porcentaje, alguna cuesta o algo de desnivel, muchas veces es realmente complicado correr en R2. Pues mi consejo es que hagáis tipo Caco, caminar, correr. ¿Cómo vais a notar vosotros la mejoría? Pues de una manera súper sencilla. Si tú te haces un mismo recorrido, que te lo haces como test, te darás cuenta que con el paso del tiempo ese recorrido lo vas haciendo cada vez un poquito más rápido. Sería la primera forma de ver la mejoría. Otra forma de ver la mejoría, pues que al principio tú empiezas a correr y te paras aquí en la cuesta y aquí caminas. A las 2 semanas pues empiezas a correr, aquí te parabas antes y ahora ya puedes correr hasta aquí, después caminas. Y poquito a poco te darás cuenta que cada vez eres capaz de correr más tiempo o más porcentaje de esa cuesta, hasta que llegará un momento en el que podrás correr casi toda la cuesta o toda la cuesta corriendo sin necesidad de pasar a la zona R3 o R4. Si son cuestas que no son muy largas, no pasaría nada si pasas un poquito a la zona 3. Pero vamos, por norma general, si puedes mantenerte siempre en la zona 2, mejor. Hay que tener muy en cuenta que estos cambios a nivel de mitocondrial, de cardiopulmonar, o sea, son procesos que requieren mucho tiempo. Es decir, al final el nivel aeróbico se puede mejorar muchísimo, pero es obvio que no vas a poder obtener las mismas mejoras que una persona que lleva entrenando 1, 2, 3 o 5 años, tú las vas a obtener en 1, 2 o 3 meses. Es decir, sí que es cierto que si tú te vas comparando de un mes a otro, de un año a otro, cada vez tu nivel aeróbico va a ser muchísimo mejor. También os tendría que decir que este nivel aeróbico, a pesar de que camines, cuando uno mejora la base y la condición aeróbica, la suele mejorar para todos los deportes. Es decir, una persona que tiene buena resistencia corriendo, con un mínimo de adaptación va a tener buena resistencia en un partido de fútbol, buena resistencia con la bici, buena resistencia con la natación. Eso no quiere decir que si tú tienes buena base o buena resistencia en atletismo, te pases a la bici y ya seas un crack. Una cosa sería la condición física o la base aeróbica que tú tienes, y luego serían las condiciones o los requisitos de ese deporte. De hecho, hace poco una seguidora me decía que si una persona tiene el V2 muy alto, por ejemplo en bici, si va a ser un crack, por ejemplo, también en correr o en otros deportes. Y una cosa sería tener el V2 Max muy alto, pero eso no es suficiente para ser un gran deportista en cualquier deporte. Es cierto que si esas personas que tienen un V2 muy alto hacen un proceso de adaptación a ese deporte, van a terminar rindiendo a un nivel muy alto. Pero partiendo desde la base, simplemente tener un V o 2 Max no te garantiza el éxito en otro deporte, es decir, sin trabajo. Es decir, obviamente dos personas con un mismo V2 Max, pues la persona que esté más adaptada, más entrenada a ese deporte, va a rendir muchísimo mejor. Y un ejemplo que seguro que vais a entender todos: si cogemos por ejemplo a Kipchoge y luego cogemos pues a cualquier ciclista de nivel top, pues los dos pueden tener un V2 Max muy alto, pero cada uno va a ser bueno en su deporte. Si se intercambiaran durante un mes, 2 meses, 3 meses, un año y cada uno preparara los deportes contrarios, seguramente mejoraría. Pero en fin, eso ya sería para otro vídeo. Mi consejo: que vayas haciendo cacos, es decir, una manera más entretenida en tus entrenamientos sería, pues por ejemplo, cuando las pulsaciones llegan a 150, caminas hasta que lleguen a 120 o 125. Cuando vuelven a llegar a 120, vuelves a correr.
Cuando lleguen a 150 vuelves a caminar y así vas haciendo cacos. Con este entrenamiento te darás cuenta que cada vez corres más y caminas menos, y sobre todo que las pulsaciones, una vez que llegas a 150, cada vez bajan más rápido hasta las 120, 125. Y así es una manera pues de estar más entretenido. Vas corriendo mirando el reloj o te pones una alarma. Que llegan a 150, paras y caminas. Que suena la alarma a las 120, vuelves a correr. Y así te puedes tirar pues 40 minutos, una hora, 70 minutos, dependiendo de tu preparación, condición, los días que salgas. Pruébalo, Andrés, y ya me vas diciendo en futuros vídeos, comentarios, cómo estás evolucionando. Pero ya os digo que es un proceso largo. Por suerte, con 2 o 3 semanas ya se notan los beneficios, pero obviamente si dependiendo del nivel de base, pues va a costar más o menos. Y sobre todo, tenerlo en cuenta que el tema del peso y la alimentación en este tipo de entrenamientos ayuda muchísimo. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Es decir, llevar una buena alimentación, ya independientemente del peso del corredor, ayuda mucho al tema de controlar pulsaciones. Así que tenerlo en cuenta. Dejamos el consultorio de hoy aquí. Hoy ha salido un poco raro por el tema de las sombras y demás, pero en fin, para cualquier duda, consulta, sugerencia, me tenéis aquí abajo en los comentarios, me podéis dejar las preguntas. No os olvidéis de suscribiros al canal si sois nuevos, y por todo lo demás dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.